Yo creo que lo que vamos a trabajar es qué tanto conoces del producto que vendes, el cómo hacer las cosas. Un vendedor competente y profesional puede vender cualquier producto, siempre y cuando aplique las técnicas adecuadas de venta. ¿Sí? Al final, sí te exige efectivamente técnica y te exige conocimiento, te exige hacer tu chamba. Entonces, trabajemos al respecto. Yo creo que lo primeritito que tienes que tener es, por muchas técnicas de venta, por mucho conocimiento, si no conoces el producto, te va a costar mucho trabajo transmitirlo. Y obviamente, pues tiene que haber una conexión entre lo que tú crees, entre lo que tú transmites y efectivamente en el tema de el conocer la necesidad del cliente. ¿Sale? Entonces, yo creo que hay tres reglas para el conocimiento del producto. Primero, habla siempre el mismo lenguaje que el cliente. Aquí tú tienes que empatar, obviamente, en conocimiento, en el nivel ya sea técnico o social que tiene el cliente para hablarle, ya sea de forma coloquial sobre el producto, ponérselo en términos sencillos en función a sus necesidades, o eventualmente hablar sobre un tema técnico mucho más profundo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, yo creo que vale muchísimo la pena que podamos platicar al respecto. Segundo, hay que convertir, y creo que vale mucho la pena en este sentido, los atributos y características del producto en beneficios para el cliente. Uno de los principales errores que creo que en ventas generas o tienes es recitar los atributos o características de lo que tiene o hace tu producto o tu servicio, en vez de primero conocer qué es lo que hace el cliente, para qué el cliente requeriría tu producto, y obviamente sobre ello tú vas empatando, primero platicas, primero adquieres la información necesaria para tener un buen perfilamiento y posteriormente ya nada más lo vas cazando. Por poner un ejemplo, en el mercado asegurador, ¿no? Obviamente tienes un producto que tiene, pues a lo mejor alguna ventaja médica, tiene algún descuento médico, tiene consultas con precios preferenciales, tiene eventualmente algún anticipo en caso de enfermedad terminal, y lo que tú tienes que hacer es cómo lo conviertes a un tema de beneficio. Oiga, pues en este tema de contingencia, lo más importante pues es considerar de que el dinero hoy por hoy no lo tenemos. Entonces, la ventaja que tiene el producto para usted, obviamente, es de que le va a dar descuentos en medicamentos, descuentos en laboratorios, descuentos pues en cualquier servicio médico que requiera, lo cual pues va a ser conveniente pues eventualmente para el gasto que pudiese tener la enfermedad que ahorita pues estamos sufriendo, ¿no? Entonces, al final termina siendo un tema de beneficio directo hacia el cliente, ¿sí? En vez de nada más narrarle qué tiene, ¿sabes? Tercer punto importante, al cliente no le interesa el producto en sí, sino lo que éste puede hacer por él. Yo creo que en este sentido, y platicando mucho en la parte de servicios, pues, siguiendo con el ejemplo de seguros, al final el objetivo es que yo adquiero el producto para sentirme tranquilo, es cómo me hace sentir ese producto si lo tuviese. Entonces, un seguro de auto pues me hace sentir tranquilo en caso que yo llegase a tener un siniestro, llegase a chocar contra alguien y yo sé que no voy a tener que pagar un peso porque pues la responsabilidad civil, en caso de que yo haya hecho daño a un tercero, pues la va a pagar el seguro sin yo pagar deducible. Quizá el deducible será para mi gasto o para el daño que le haya realizado a mi vehículo, pero al tercero pues no voy a tener que pagar nada, ¿no? En el caso en particular del tema inmobiliario, oye, yo
lo que necesito es que me consigas una renta o un inmueble en venta que pueda satisfacer, obviamente, pues el límite de crédito que yo tengo o el ingreso que tengo sin descapitalizarme en caso de que yo llegase a rentar o a comprar el inmueble que tú me ofreces. Entonces, en este sentido, creo que son los temas bien importantes que tendremos que trabajar, hablar el mismo lenguaje, convertir los atributos en beneficios y obviamente ponerte en los pies del cliente y ver qué hace el producto en el beneficio hacia el cliente. ¿Cuáles son las características del producto y de tu competencia? Primero, yo creo que tienes que conocer la historia, las características, las condiciones, el sustento jurídico, la comercialización, cómo se distribuye, si hay una cadena de suministro, si hay políticas de precio, si tienes herramientas o soportes de venta, todo lo que tenga el producto es tu oportunidad para poderlo ofrecer de una mejor forma, el conocer todo este conjunto de cosas que tiene el producto que tú estás ofreciendo. Mientras más conocimiento técnico tengas, obviamente vas a poder manejar todos los niveles de comunicación y o transmitir la información de una forma más sencilla o poder efectivamente tranquilizar a alguien inquieto, decir, oye, pues esto, ¿qué impacto en impuestos pudiera tener, ¿no? Platicando nuevamente sobre el tema inmobiliario, oye, ¿qué impuestos tengo que pagar en caso de que compre un inmueble o en caso de que yo venda mi inmueble, ¿no? Todo esto al final, cuando tú le transmites, oiga, pues no se preocupe, en caso de que usted esté vendiendo su inmueble y usted vive en él, pues tiene, de acuerdo a la ley de ILSR, va a tener usted un tema de exención de impuestos hasta cierto monto, simplemente comprobando de que usted habita el inmueble o los recibos de luz están a su nombre. Ese tipo de cosas al final le dan mucha confianza al cliente para continuar con el proceso de compra o con el encargo o con efectivamente el poder convertirse en tu cliente, efectivamente, ¿no? Y obviamente, si tú tienes dudas, el cliente lo nota, ¿sí? Entonces, sí, en el tema de conocimiento de producto, sí impacta de forma muy fuerte, efectivamente, cómo tú transmites esta información y esta seguridad hacia el cliente. Hablando del tema del lenguaje, ¿sí? ¿Cómo podemos averiguar cuáles son los conocimientos que el cliente posee del producto que le estás ofreciendo? Pues de entrada, oye, ¿qué sabes al respecto? Nosotros cuando hemos trabajado eventualmente en la parte inmobiliaria, pues primero le decimos, oiga, si tiene algún tema de interés de compra, oiga, usted, ¿qué es lo que está usted buscando? ¿De qué tamaño es su familia? ¿Quiere usted un inmueble en renta? ¿Quiere usted un inmueble en compra? ¿De qué características? ¿Por qué zonas? ¿Tiene mascota? Etcétera. Toda la información que tú puedas obtener por parte del cliente te va a facilitar muchísimo la venta. Va más allá. Conforme tú lo vas escuchando, también vas viendo cuáles son efectivamente las necesidades del cliente sobre el producto. Entonces, creo que si tú hablas este lenguaje específicamente, te va a facilitar mucho porque vas a manejar mucho el tema de la empatía, dicen los teóricos que es el famoso rapport, u obviamente cómo tú vas empatando incluso en movimiento corporal, en la forma en la cual el cliente se comunica, pues tú vas trabajando efectivamente el tema de la venta. ¿Cómo convertir el tema de atributos en beneficios? ¿Sí? La mejor forma de convertir los atributos en beneficios es descomponiendo la presentación que tú realizas sobre tu producto en 3 fases. La primera, obviamente, enuncias el atributo o cualidad del producto
Después, explicas al cliente qué significa efectivamente este beneficio y por qué le sería conveniente, ¿sí? Platicando un poquitito en la parte de, por ejemplo, un seguro de casa. Ahora que pues acabamos de tener un sismo real y un simulacro que parecía también un sismo en este fin de semana. Oiga, pues el seguro de casa tiene la ventaja de protegerle en caso de sismo. ¿Qué quiere decir esto? De que si ya sea que el inmueble o los contenidos que hay en el inmueble tengan algún daño, nosotros vamos a poder reponerlos, ¿sí? Y o eventualmente, pues, pagar un monto para la reparación correspondiente. Ya habla sobre la conclusión. Imagínense que en el sismo, la gran mayoría de daños los hemos tenido que pagar. A lo mejor no le pasó nada al inmueble, pero pudo haber tenido una tele que por el movimiento se cayó y se estrelló la pantalla. Entonces, ese daño nosotros vamos a poder reponerlo al momento de que usted nos hace la reclamación, o eventualmente el mismo sismo, pues hijo, le tiró o afectó el yeso o el tirol de la casa o el departamento donde usted se encuentra. Ese monto, pues habrá que hacer una cotización con la persona que eventualmente pueda repararlo, y obviamente esa cotización se la manda a la aseguradora y nosotros la revisamos para poder efectivamente autorizarle ese gasto y poder reponer o poder reparar, en este caso, el daño que tuvo el inmueble. ¿Sale? Entonces, le dices de lo que trata técnicamente el producto, obviamente qué significaría para él en un ejemplo, y ya en particular cuál es el beneficio que va a obtener. Si primero empiezas a trabajar sobre ello, ¿sí? El atributo, el significado y el beneficio, obviamente vas enamorando al cliente de tal forma que cuando le dices el precio, los beneficios son tantos que obviamente el precio termina en un segundo término. Eso yo creo que te va a permitir, obviamente, manejar una forma de venta mucho más efectiva. Hay un tema bien importante y lo hemos estado trabajando, de hecho traemos un curso específicamente sobre este tema. Los beneficios al final van a disparar un tema de decisión, lo hemos platicado un poco en la parte de neuroventas, en función a cuál es lo inmediato que va a obtener el cliente. Oye, voy a tener, obviamente, pues un tema a lo mejor de asistencias, platicando sobre este mismo ejemplo en el tema del aseguramiento. Entonces, pues voy a tener certeza de que mi casa está protegida y que voy a poder cuidar a mi familia, ¿no? Entonces, yo soy el jefe de familia, yo traigo la autoridad, yo traigo la responsabilidad, yo traigo el poder. Entonces, a lo mejor hay personas que traen ese disparador de decisión sobre, pues a mí me interesa que mi familia se sienta tranquila, se sienta segura porque yo mando. O eventualmente ya más en un tema de protección o en un tema de reconocimiento. Oye, me compré este seguro y se lo transmites a la familia para que ustedes se sientan tranquilos, se sientan contentos, y obviamente ese reconocimiento, gracias papá por cuidarnos, ese tema de seguridad que tú le puedas transmitir al cliente y que el cliente a su vez se lo pueda transmitir a su familia. El tema de pertenencia, el reto, el placer, la libertad, el que el cliente se permita un tema de exploración sobre un producto que hoy por hoy pues nada más tiene el 5% de la gente, ¿sí? ¿Cómo voy a trascender por esta decisión? Obviamente, ¿cómo me va a recordar mi familia por saber que los cuido, o por un tema de control? Todo esto, al final, y tenemos un curso en particular que con todo gusto lo charlamos, es lo que va efectivamente a provocar que el cliente tome una decisión en particular. Y obviamente, hablando sobre el tema de neuroventas, el mejor vendedor es aquel que va al grano y te deja feliz con la información que le deja al cliente,
¿sí?